El delicado timbre de porcelana antigua resonó en la gran cámara mientras Ahara colocaba cuidadosamente la taza humeante de té celestial Bloom en la bandeja de plata flotante. Sus manos temblaban levemente, aunque deseaba que permanecieran firmes. El dulce aroma de los raros pétalos de flores flotaba hacia arriba, pero no fue suficiente para calmar sus nervios deshilachados. Frente a ella, el emperador Sorbás estaba sentado en su magnífico escritorio cristalino, con sus penetrantes ojos ámbar fijos en una pila de tratados interestelares. Sus escamas brillaban como bronce bruñido a la luz de las 3 lunas que entraban por las vastas ventanas, iluminando los intrincados patrones dorados grabados en su piel blindada. Con sus impresionantes cuernos curvados hacia arriba, adornados con antiguas runas que marcaban su linaje real que se remontaba a 10.000 años, el emperador dragón levantó brevemente la vista de su trabajo. Gracias, Ahara, dijo, su voz profunda resonando con la seriedad natural de su especie, aunque su tono seguía siendo cortés pero distraído. Ahara forzó una leve sonrisa y dio una pequeña reverencia, con cuidado de mantener la etiqueta adecuada requerida en las cámaras imperiales. De nada, tu magnificencia. Ella se giró para irse, ansiosa por retirarse a los cuarteles de servicio antes de que él notara algo extraño. Pero a medida que se movía, la luz brillante de las lunas triples de Draconir golpeó su rostro precisamente en el ángulo equivocado, y el emperador Sorbás se dio cuenta. Se quedó paralizado en medio de la cama, su mirada de reptil se estrechó cuando vio el moretón violeta oscuro que corría por su pómulo, parcialmente oculto debajo de su ojo izquierdo. Ahara, dijo lentamente, dejando caer su taza de té con el movimiento deliberado que hizo que el líquido apenas se ondulara. ¿Qué le pasó a tu cara? Ahara se puso rígida, todavía de espaldas al emperador. No es nada, tu magnificencia. Ayer me topé con uno de los estantes antigravedad. Torpe de mí. Frunció el ceño escamoso, las diminutas placas metálicas cambiaban con su expresión. Date la vuelta. Ahara vaciló, sus dedos clavándose en el borde de la bandeja flotante. Ah. Su voz era más firme ahora, con los sutiles matices armónicos que su especie solía denotar seriedad. De mala gana, se volvió. La visión hizo que la llama interior del emperador se agitara con una emoción que no había sentido en siglos. El moretón en su mejilla era peor de lo que había pensado inicialmente. Un leve corte corría por su labio, y mientras movía el brazo, él notó otra marca roja asomando por debajo de su uniforme de servicio estándar, un vestido negro simple pero elegante con ribetes blancos que todo el personal humano usaba en el Palacio Imperial. Se levantó de su silla adornada, sus magníficas alas ligeramente desplegadas con agitación, la membrana captando la luz de la luna en una exhibición que habría sido hermosa de no ser por la gravedad del momento. Sus garras hicieron clic contra el piso pulido de raro mármol cósmico cuando se acercó a ella. Eso no es de un estante antigravedad, afirmó, con la voz baja pero resonante. Los ojos de Ahara se llenaron de lágrimas, pero ella negó con la cabeza rápidamente. Por favor, su magnificencia, no me pregunte al respecto. ¿Estoy bien? No estás bien, dijo, su voz transmitía autoridad y genuina preocupación. La temperatura en la habitación subió varios grados a medida que su estado emocional afectaba su fisiología dracónica. ¿Quién te hizo esto? Ahara agarró la bandeja de té con fuerza, sus nudillos se le blanquearon. No es importante. Solo necesito este puesto. Por favor, no quiero problemas. Pero el emperador Sorbás, gobernante de 7 sistemas estelares y negociador de la gran paz después del conflicto de Orión, no era un dragón para dejar pasar la injusticia. En sus 600 años de vida, había desarrollado un código moral que trascendía a las especies. Y Ahara, dijo, su tono se suavizó ligeramente, el calor en la habitación se estabilizó. Has servido en mi casa durante 3 ciclos Draenidon. Nunca has llegado tarde, nunca te has quejado, a pesar de las dificultades que enfrentan los humanos para adaptarse a nuestra atmósfera y gravedad. No eres solo un sirviente. Eres parte de esta casa imperial. No te mereces esto. Una lágrima resbaló por su mejilla magullada mientras lo miraba, golpeada por la genuina preocupación de un ser tan diferente a ella. Es mi esposo, susurró ella. Él no quería que trabajara aquí. Dijo que le hace parecer débil tener a su esposa sirviendo lagartos. Cuando traté de ir a trabajar esta mañana, su voz se quebró cuando se alejó, presionando con una mano temblorosa su labio cortado. La llama interior del emperador Sorbés se encendió, enviando una ola de calor a través de la cámara. Varios de los delicados adornos comenzaron a brillar de rojo en respuesta a su enojo. Respiró hondo, ejerciendo el control que lo había convertido en un gobernante respetado. ¿Cuánto tiempo ha estado sucediendo esto? Le pidió que moderara cuidadosamente su voz para evitar asustarla más. Ahara negó con la cabeza. Por favor, no te involucres. Tu magnificencia. Se pondrá furioso si descubre que se lo dije a alguien. No puedo perder esta posición, señor. Es todo lo que tengo desde que colapsaron las colonias terrestres. No puede seguir protegiéndolo, dijo firmemente el emperador Sorbás. No lo estoy protegiendo. Me estoy protegiendo, susurró. Y a mi hija. Los ojos del emperador se abrieron ligeramente, las pupilas verticales se dilataron con sorpresa. Tienes un hijo. Ahara asintió débilmente. Ella tiene 7 años terrestres. Le envío la mitad de mis créditos a mi hermana cada ciclo lunar para que pueda cuidarla. Si mi marido lo supiera. Ella se atragantó con sus palabras, cubriéndose la cara con las manos.
El emperador Sorbis de la mandíbula apretada, el blindado escalas de hacer un suave ruido de fricción, ya que la ira se cuecen a fuego lento en su pecho. La antigua lámpara de araña por encima de ellos comenzó a derretirse un poco del calor que desprendía su cuerpo. Se vive con miedo todos los días mientras él camina libre, él observó, su voz controlada a Rumble. Ira no respondió. Un repentino golpe fuerte en la cámara de puertas rompieron el silencio. Van. 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 El sonido se hizo eco de fuera de la cristalina paredes, anormalmente fuerte en la tensa atmósfera. Ara cuerpo entero se estremeció violentamente. La taza de té sonó en su platillo. Sus ojos se dirigieron hacia la puerta aterrorizados. El emperador Sorbas notó la forma en que le temblaba la mano, como sus labios se abrían en un silencioso jadeo de miedo. ¿Es él? No, preguntó en voz baja. Ara no respondió, pero su forma temblorosa era toda la respuesta que necesitaba. Los golpes se hicieron más fuertes, más agresivos. Ara, abre esta puerta. Una voz humana profunda y enojada bramó desde afuera, magnificada por el diseño acústico del palacio. Ara retrocedió, su mano agarrando su mejilla magullada. Él se va a enojar. Llego tarde. Él siempre dice, no escucho. ¿Cómo pasó siquiera el perímetro de seguridad? El emperador Sorbas se acercó a su escritorio y le colocó una garra tranquilizadora en el hombro, con cuidado de no perforar su delicada piel humana con sus afiladas garras. Quédate aquí, dijo con firmeza. Yo me encargaré de esto. No, por favor, susurró frenéticamente. No lo hagas enojar más. Vendrá por mí más tarde. Siempre lo hace. El emperador Sorbas la miró, su expresión se suavizó, pero su mandíbula se asentó con determinación. Esta vez no, dijo en voz baja. A medida que los golpes en la puerta se hicieron más fuertes, los ojos del emperador se endurecieron ante la color de oro fundido. Presionó una báscula en su comunicador de muñeca. Convoque a la Guardia Imperial a mis aposentos, ordenó discretamente. El Ara, abre esta puerta ahora mismo. La voz de afuera se volvió más amenazante. Las rodillas de Ara se doblaron mientras se presionaba contra el escritorio flotante, con el pecho agitado por el pánico. El emperador Sorbas se mantuvo erguido, su impresionante estructura de 7 goot enderezándose mientras se preparaba para enfrentar la perturbación. Pero antes de que pudieran llegar los guardias, se escuchó un inconfundible grito desde afuera, alto. Humano. No puedes entrar allí. Ladró una voz de reptil, uno de los guardias regulares del palacio. Un momento después, hubo una fuerte conmoción. El sonido distintivo de un disruptor neural disparando, un agudo grito de dolor y luego el pesado sonido de las botas corriendo por los pisos de cristal pulido. Al emperador Sorbas se le cayó el estómago, una sensación que rara vez experimentaba. Ara jadeó, llevándose las manos a la cara. No, 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 susurró ella. Las puertas de la cámara se abrieron de golpe. Un hombre humano de unos 30 años irrumpió, su cabello salvaje, su uniforme de colonia terrestre arrugado y manchado. Sus ojos estaban inyectados en sangre, su pecho subiendo y bajando de rabia. Llevaba un codificador neuronal estándar, probablemente como había superado a la guardia. Tú, bramó, señalando a Ara con un dedo tembloroso. ¿Qué te dije sobre trabajar para estos monstruos? ¿Estás sordo? Dos de los guardias regulares del palacio aparecieron detrás de él. Su piel escamosa enrojecida por el esfuerzo. Uno de ellos tenía una herida sangrante en el hocico. Tenía códigos de autorización. Tu magnificencia, dijo el guardia más alto sin aliento. Dijo que era de la embajada humana. Luego sacó el arma, nos tomó desprevenidos. Nos disculpamos por este incumplimiento. El emperador Sorbas levantó una mano talentosa para silenciarlos. Sus ojos se fijaron en el intruso. La temperatura en la habitación había subido a niveles casi insoportables para los humanos presentes, aunque el emperador dragón parecía no darse cuenta. Aa retrocedió, agarrándose el uniforme con las manos. Por favor, no me hagas daño, le susurró a su esposo. Ahora vienes a casa conmigo, rugió el hombre, dando un paso adelante. Me has avergonzado lo suficiente, Aar, actuando como un sirviente elegante para estos reptiles alienígenas. ¿Crees que eres mejor que yo? El emperador Sorbas un paso hacia adelante, sus patas con garras clic contra el cristal de piso. Él se colocó a sí mismo en ángulo recto entre Ara y su esposo, sus alas parcialmente extendido para crear una barrera protectora. Eso es suficiente, humano, dijo fríamente el emperador Sorbas. De vapor, literalmente, levantándose de su escala como la humedad en el aire evapora a partir de su calor. El hombre con desprecio, aparentemente demasiado enojado o demasiado tonto para reconocer el peligro estaba en mantente fuera de esto, lagarto. Esto es entre yo y mi esposa. Ya no. La emperatriz Sorbas la voz era como acero templado, el dragón matices haciendo que el cristal en la sala de vibrar. Has perdido el derecho a llamar a su esposa en el momento en que levantó la mano para ella. Ella es la mía, el hombre escupió, su cara roja de rabia. Y no arboladas de reptiles va a decirme qué hacer. Su tipo puede haber salvado cuando la tierra se cayó, pero eso no les da el derecho a tomar nuestras mujeres. El emperador Sorbas no se inmutó, aunque el insulto normalmente habría justificado el encarcelamiento inmediato. Sacarlo de mi cámara, él ordenó a sus guardias.
El marido se lanzó hacia adelante de repente, elevando el codificador neuronal hacia el emperador. «No te atrevas a tocarla», gritó. Pero el emperador Sorbaz se movió más rápido de lo que cualquier criatura de su tamaño debería poder moverse. Con reflejos perfeccionados a través de siglos de combate ritual, agarró el brazo del hombre y lo retorció detrás de su espalda, obligándolo a arrodillarse con un control sorprendente, con cuidado de no romper los frágiles huesos humanos. «¿Deseas atacar a alguien?». El emperador Sorbaz siseó, su voz mortalmente tranquila cuando un pequeño chorro de llamas escapó de entre sus dientes. «Pruébame», gruñó el esposo de dolor mientras el emperador asintió con la cabeza a los guardias. «Convoca a la Guardia Imperial». Este humano es culpable de invadir las cámaras imperiales, asaltar al personal del palacio, amenazar al emperador con un arma y violar todos los tratados intereses que hemos establecido con las colonias humanas. Pero lo más importante, su voz cayó a un peligroso estruendo. «Ha cometido el delito de abuso contra una persona bajo mi protección». «Sí, tu magnificencia», respondió el guardia, ya activando su comunicador. Ara se quedó paralizada, con lágrimas corriendo silenciosamente por su rostro. El emperador Sorbaz la miró por encima del hombro blindado. «Ara, se acabó. Él no te volverá a lastimar». Pero ella sacudió la cabeza, su cuerpo temblando. «No entiendes los tribunales de colonias humanas. Favorecen a los hombres. Vendrá por mí más tarde. Siempre lo hace. No puedo correr para siempre». La mandíbula del emperador Sorbí se tensó, su llama interior ardió lo suficiente como para que sus ojos brillaran. «No tendrás que hacerlo». En cuestión de minutos, el estruendoso sonido de la marcha sincronizada de la Guardia Imperial resonó por el palacio. 6 guerreros dracónicos de élite, cada uno con la insignia personal del emperador, entraron en las cámaras, con sus armaduras relucientes y sus espadas de fuego ceremoniales desenvainadas. El emperador Sorbaz se hizo a un lado cuando los guardias se llevaron al hombre, que ahora parecía significativamente menos confiado en presencia de los guerreros más temidos del imperio. «Este humano», dijo el emperador Sorbaz al capitán de la guardia, «ha violado múltiples leyes imperiales, incluido el abuso doméstico contra un ciudadano bajo nuestra protección. Desde que la colonia humana se unió a nuestro imperio, sus ciudadanos caen bajo nuestro sistema de justicia por crímenes cometidos en suelo dranerano». El esposo luchó mientras los guardias lo sujetaban con ataduras de energía. «No puedes hacerme esto. Ella es mi esposa. Los asuntos humanos deben resolverse en tribunales humanos». «Ya no», dijo bruscamente el emperador Sorbaz. «Has terminado». Cuando la Guardia Imperial se llevó al hombre, Ara se desplomó en una silla flotante, sus sollozos finalmente se liberaron. El emperador Sorbaz se agachó a su lado, su enorme figura de alguna manera logró parecer menos intimidante. «Elar», dijo en voz baja, «haz una lista para mí. Ahora estás a salvo. Él no volverá». Ella negó con la cabeza, su voz apenas audible. «Él encontrará una manera. Los magistrados humanos lo liberarán. Siempre protegen a los suyos. Esta vez no». El tono del emperador Sorbaz era firme pero amable. «Emitiré un decreto imperial de protección. Su esposo será juzgado bajo la ley dranera, no bajo la ley humana. Y si estás dispuesto, te ayudaré a establecer una nueva residencia en las agujas de cristal del este, donde él nunca podría localizarte a ti ni a tu hija». Ara lo miró, con los ojos muy abiertos de asombro. «¿Por qué haces esto?». «Solo soy un sirviente humano». La mirada del emperador Sorbaz se suavizó. «Porque he pasado 6 siglos construyendo imperios y negociando tratados de paz. Pero si no puedo proteger a los que sirven bajo mi propio techo, ¿qué clase de gobernante soy? ¿Qué clase de ser soy?». Esa noche, el emperador Sorbaz escoltó personalmente a Ara hasta la aguja del santuario, una torre residencial protegida donde vivían muchos de los empleados más valiosos del palacio antes de dejarla en sus nuevos aposentos, mucho más espaciosos y cómodos que cualquier cosa que hubiera conocido en la colonia humana. Él colocó un chip de datos cristalino en sus manos. «Esto contiene suficientes créditos para traer a su hija aquí y comenzar una nueva vida», explicó. «También hay un decreto imperial que lo promueve Enlace Real para Asuntos Humanos si desea aceptar el puesto. Su comprensión de nuestras dos culturas sería invaluable». Ara lloró en silencio agarrándose el chip de datos al pecho. «No sé cómo agradecerte». «Vive sin miedo», respondió simplemente el emperador. «Eso es suficiente, gracias». Cuando el emperador Sorbaz regresó a sus aposentos esa noche, su principal asesor, Caldrax, se acercó con preocupación. «Tu magnificencia, se ha corrido la voz sobre tu intervención en un asunto doméstico humano. Algunos de los miembros del Consejo cuestionan si este fue un uso apropiado de los recursos y la atención imperiales». El emperador Sorbaz hizo una pausa, volviéndose hacia su más antiguo amigo y consejero. «Dime, Thrax, ¿por qué ofrecimos santuario a las colonias humanas después de que colapsará la atmósfera terrestre?». Caldrax consideró la pregunta para mostrar misericordia y ganar valiosos trabajadores y aliados. «No», el emperador Sorbaz dijo con firmeza, «lo hicimos porque era lo correcto. Porque todo ser sensible merece dignidad y protección. El momento en que comenzamos a calcular el valor de la compasión es el momento en que perdemos lo que hizo grande a nuestra civilización, para empezar». Caldrax inclinó la cabeza escamosa. «Como siempre, Su. La sabiduría es de la mía, tu magnificencia». «No sabiduría, viejo amigo, solo perspectiva».
600 años te enseña a ver más allá de los cálculos políticos inmediatos. 3 ciclos lunares después, el emperador Sorbás estaba tomando el té de la tarde cuando llamaron a la puerta de su habitación. Cuando llamó para entrar, Aara entró, pero ella no estaba sola. Sosteniendo su mano estaba una pequeña niña humana con ojos anchos y curiosos que no mostraban miedo al imponente dragón que tenía ante ella. Tu magnificencia, dijo Aara con una reverencia formal. Permítanme presentarles a mi hija, Lyra. Ella misma quería agradecerte por darnos nuestro nuevo hogar. La niña dio un paso al frente y, ante el asombro de todos los presentes, ejecutó un gesto perfecto y una reverencia de respeto, con sus pequeñas manos colocadas exactamente como lo dictaba la tradición. Gracias, emperador dragón, dijo en draconiano cuidadosamente practicado, las complejas sílabas ligeramente pronunciadas mal en su voz infantil. Mi mamá ya no llora por ti. El emperador Sorbás, que había negociado sin pestañear con los señores de la guerra más temibles de la galaxia, se quedó momentáneamente sin palabras. Luego, con deliberada gentileza, se rebajó al nivel del niño. Eres muy bienvenida, joven Lyra, respondió en el Dracher simplificado y el dialecto que se usa para los jóvenes. Tu madre es una mujer valiente que merece felicidad. Ella dice que puedo ir a la escuela aquí, continuó Lyra emocionada. Con humanos y dragones. ¿Es eso cierto? De hecho, el emperador lo confirmó. La Academia Imperial acepta estudiantes de todas las especies. Quizás algún día trabajes en este mismo palacio. Quiero ser diplomática espacial, declaró la niña con la confianza que solo un niño de 7 años podría reunir. Mami dice que necesitamos más de esos. Los labios del emperador Sorbás se curvaron en lo que su especie consideraba una sonrisa. De hecho, lo hacemos, joven. De hecho, lo hacemos. Mientras veía a Aara y su hija irse, cogidas del brazo y hablando emocionadas sobre sus planes futuros, el emperador Sorbás sintió algo que no había experimentado en muchas décadas. La simple satisfacción de marcar una diferencia significativa directa en la vida de alguien. Más allá de la política, más allá de los grandes tratados de paz, más allá de las alianzas interestelares, este pequeño acto de justicia había sido quizás su logro más importante en años. Al día siguiente, promulgó la Ley de Protección Doméstica Intereses, asegurando que ningún ser, independientemente de su mundo de origen, pudiera usar las diferencias culturales como escudo para el abuso. La ley se convertiría en una de las piedras angulares de su largo reinado, recordada mucho después de que los grandes tratados de paz se hubieran desvanecido en la historia. En los archivos del palacio, el historiador registró diligentemente la razón oficial del emperador para esta legislación histórica. La justicia, como la compasión, no reconoce límites de especie u origen. O es universal o no tiene sentido. Lo que el registro no mostrara era la imagen que había llevado a este cambio profundo. Una contusión en la mujer humana servir el té con las manos temblando a un dragón emperador, quien descubrió que el verdadero liderazgo comienza con la protección de los más vulnerables entre nosotros, incluso cuando sirven debajo de nuestra estación. En cuanto al exmarido de Aara, cumplió su condena completa en las mentes cristalinas de la tercera luna de Draenir. El trabajo duro y la disciplina estricta transformado él, y aunque él nunca más se acercó a su ex esposa, años más tarde, envió un mensaje a través de los canales adecuados, de pedir disculpas por el hombre que había sido. Para entonces, Aara se había convertido en el primer humano en formar parte del Consejo Asesor Cultural del Emperador. Su hija estudiaba diplomacia avanzada en la Academia Imperial, y los moretones, tanto físicos como emocionales, habían sanado hacía mucho tiempo. El emperador Sorbás gobernaría durante otros 3 siglos, negociando innumerables tratados y evitando 3 guerras interestelares. Pero cada vez que se le preguntaba sobre su mayor logro, recordaba ese día cuando una criada humana asustada le mostró que el verdadero poder no se medía por los mundos que gobernabas, sino por las vidas que cambiabas. Y en el gran salón imperial del recuerdo, entre las estatuas de las figuras más importantes de la historia de Draeniron, los visitantes a menudo se detenían, curiosos por el inusual monumento en el centro. Un simple servicio de té elaborado mitad al estilo Draeneran y mitad en la tradición humana, un testimonio del día en que la compasión cruzó los límites entre los mundos y cambió un imperio para siempre.